Cordial saludo, nosotros somos el grupo 152, conformado por Andri Cajas, Sandra Benítez, Suri Martínez, Jorge Dorado y mi persona Franci Galíndez. En el siguiente podcast queremos hablar sobre la relación que tiene la película No, dirigida por Pablo Larraín, en cuanto a la política, sociedad y cultura de aquella época. Referente a este trabajo, mi opinión sería que esta película es muy importante, ya que sus puntos más esenciales son la política y la economía en cuanto a la sociedad. Depende de ello mucho, por lo tanto, la capacidad de entenderla nos abre un conocimiento, el cual nos ha dejado como enseñanza que la unión es muy valiosa para poder lograr cualquier tipo de objetivo. La política solo la manejaban los mismos de siempre y se apoderaron de ello ya que oprimían a las demás personas, y asimismo siempre querer el poder, ya que para ellos querían tener todo, y en cuanto a la economía siempre se veía afectada por el mismo gobierno. Durante la dictadura de Pinochet se implementaron políticas económicas neoliberales conocidas como el modelo chileno. Estas políticas promovieron la liberalización del mercado, la privatización de empresas estatales, la apertura económica. Si bien estas medidas llevaron a un crecimiento económico, también generaron desigualdades sociales y aumentaron la brecha entre ricos y pobres. La película No se centra en la campaña publicitaria del No y en la figura de René Saavedra, un publicista que lidera la estrategia para promover el voto contra Pinochet. A través de la historia de Saavedra, la película muestra el contexto social, económico y político de la época, destacando la importancia de la publicidad y los medios de comunicación en la lucha por la democracia. Implementando el tema, yo quiero aportar lo siguiente. La película No es una representación fascinante a la sociedad chilena en la década de 1980 y su participación en el plebiscito de 1988. Esta sociedad estaba marcada por un contexto de dictadura bajo el régimen de Augusto Pinochet, que había estado en el poder desde 1973. Durante este periodo, Chile experimentó una expresión política significativa, censura de medios y limitaciones a la libertad. La película No ilustra cómo la sociedad chilena, que estaba dividida entre quienes apoyaban el régimen de Pinochet y aquellos que buscaban un cambio hacia la democracia. La película No refleja una sociedad chilena que en la época profundamente estaba dividida, donde los movimientos sociales desempeñaban un papel importante en la transición de democracia y donde la lucha por la libertad y el cambio político que estuvo marcado por desafíos significativos ante la sociedad. Aportando en cuanto al aspecto de salud y educación, en la sociedad de aquella época en la que se desarrolla la película No, se puede caracterizar por grandes desafíos en cuanto a la salud y educación. En términos de salud, la falta de acceso a servicios médicos adecuados y la presencia de enfermedades endémicas eran muy comunes. Muchas personas vivían en condiciones insalubres y carecían de una atención médica básica. Asimismo, la educación era limitada y excluyente, con un acceso restringido para ciertos grupos sociales. La mayoría de la población no tenía acceso a una educación de calidad y las oportunidades educativas estaban reservadas para aquellos que pertenecían a clases privilegiadas. Esta brecha en salud y educación se refleja en las desigualdades sociales y económicas presentes en aquella época. Socializar los elementos de cultura que se evidencian en la comunidad de la política, y quiero aportar sobre los valores y creencias. Como sabemos, en la película No se evidencian diversos elementos de la cultura en la comunidad política, como los valores y creencias. Algunos de estos elementos son participación ciudadana, libertad de expresión, democracia, transparencia, justicia social y creencias influyen en las acciones y actitudes de los personajes políticos en la película No, y reflejan aspectos importantes de la cultura política en esa comunidad.
Aportando a lo que dice el compañero sobre los elementos de cultura, las actitudes influyen mucho en las personas, en las situaciones, en la capacidad de trabajar como equipo. En la película No también se pueden identificar actitudes como la esperanza, la confianza, porque a pesar de que viven en un régimen autoritario, estos personajes muestran una actitud de confianza, llena de esperanza, de creer en una posibilidad de un cambio positivo. Otro también es los comportamientos. Los comportamientos son acciones observadas en la sociedad. En la película No también se pueden identificar comportamientos como la participación política. Estos personajes se involucran activamente en esta campaña donde los publicistas, los activistas, los ciudadanos en comunes participan en límites, en debates y en actividades políticas con el único objetivo de promover un cambio. Las expresiones y las opiniones de estos personajes también ejercen a expresar sus opiniones, sus puntos de vista, y animan a los otros a hablar y a compartir ideas. Muchas gracias. Bueno, este ha sido todo sobre la temática y sobre el podcast realizado. Les agradecemos por su atención brindada.